presentamos el programa Cuenta conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Bueno, Dios les bendiga, bienvenido a su programa Cuenta Conmigo, les saluda su hermana Rocío González y está conmigo mi compañera. Dios les bendiga, mi nombre es Romina Omani y como siempre un gran placer para mí estar compartiendo el día de hoy la hermosa palabra de Dios. Y les agradecemos que nos están sintonizando y les recordamos que nos sigan a través de Radio Cristo, la piedra angular, y también a través de las redes sociales en Roku TV, Fire TV y nuestra web www.radiocristolapiedraangular.org. Y te invitamos también a que estamos ahora dando clases de comunicadores todos los domingos a las 9 de la mañana. Si usted está interesado y quiere aprender a trabajar en el Ministerio de la Radio, lo motivamos, le invitamos aquí en la 50 North Clinton Avenue, en la iglesia Asamblea de Dios, a las 9 de la mañana, están dando la escuela de comunicadores. Amén. Así que esperamos en que se motive y que venga a aprender para que sea parte del equipo. Así es. Bien, vamos a tener un tema muy bueno de acuerdo a la ocasión. Totalmente. ¿Y cómo es. se llama? Bueno, el tema de hoy se llama la oración en tiempos de dificultad. Y vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Hechos, capítulos 12, versículo 5, y la palabra de Dios dice así. Así que Pedro estaba acostado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Amén. Amén. Bueno, entre los cristianos y los creyentes decimos que tenemos fe, decimos, ¿verdad?, que cuando oramos Dios nos escucha y sí lo creemos, pero muchas veces cuando estamos en la oración, ¿verdad?, podríamos decir, en los momentos difíciles, a veces como que entra un poquito de duda, ¿verdad? Y muchos llevamos las cargas, muchos llevamos nuestros problemas, nuestras dificultades, porque hemos aprendido que a través de la oración yo puedo llevarle las cargas a Dios. Pero lo difícil aquí, hermana, es que nos cuesta creer el poder que hay en la oración, nos cuesta creer que Dios escucha, porque oramos como matemáticamente. Automáticamente. Sí, como que ora y Dios va a hacer algo, pero sí, lo va a hacer, pero... O son solo palabras y no una oración sentida en el corazón. Pareciera que fluyera como de los dientes hacia afuera. Y fíjate, uno a veces ora a Dios y se sorprende, no sabe la llave que tiene. Eso sí, déjame decirte, porque esto es muy importante y no viene en mi bosqueo. Para usted entrar en el trono de la gracia, usted tiene que ir en santidad. Usted no crea que todo el que ora Dios le va a oír y le va a contestar rápido, hermana Romina. Tiene que usted vivir una vida que agrada a Dios, una vida que está limpia de pecado para que Dios le conteste así de rápido. Así como Dios lo dice en su palabra, Él escucha la oración de quien le teme y de quien le ama. Amén. Pero amar es vivir la palabra de Dios, porque cualquiera puede decir yo amo a Dios, no es decirlo. Es vivirlo, entonces Amén. hay una gran diferencia. Y me viene a la mente que hay un texto que dice, ¿quién entrará en su santuario? ¿Quién entrará en su presencia? El limpio de manos y de corazón puro. Así es. Entonces, es muy importante, vamos a hablar de la oración, pero muy importante mi vida y mi relación con Dios para que Él conteste. Entonces, cuando vienen las dificultades, cuando vienen esos problemas matrimoniales, familiares, que si los hijos, que si las finanzas, que si el negocio, todas esas cargas, nuestro deber es irnos en oración y buscar su presencia, pero creyéndole, ¿verdad? Porque muchas veces creemos, sí, Dios escucha, sí, Dios contesta, pero creemos como que eso no es para mí, o que en su tiempo Él me lo va a dar. Y hoy yo tuve, hermana, antes de venir para acá, venía yo deprisa, alistándome. Es increíble lo que yo hice, porque yo andaba buscando el estuche de la tableta, porque usé la tableta y dejé el estuche no sé dónde. Y yo decía, Señor, perdóname,
no lo encuentro, pero ¿será que tú me ayudas? Porque yo no tengo tiempo para buscarlo. No hago más que mirar al piso Y y, ahí estaba estaba. caída. Entonces yo dije, wow, pero qué rápido me contestaste. Fue inmediata esa respuesta. Y a veces se nos olvida que Dios está ahí para escucharnos, que Dios está ahí para darnos lo que le estamos pidiendo, esas pequeñeces, ¿verdad? Y así sucedió con Pedro en esta historia de Hechos capítulo 12, donde había un ambiente de temor, de angustia para los cristianos de esa época, la iglesia primitiva. Después de que mataron a Jesús, el rey Herodes Agripa estaba persiguiendo a la iglesia y había matado ya a uno de sus discípulos, a Jacobo, hermano de Juan, ¿verdad? Así es. Y viendo que esto le agradaba al pueblo, encarceló a Pedro con la intención de matarlo después de la Pascua, o sea, al otro día. Así es, al finalizar pues esa semana de Pascua que el pueblo judío estaba celebrando. Y ahí es donde cualquiera entra en temor, cualquiera diga, no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, ya Él está ahí. Y la iglesia primitiva venció el temor a esa persecución en oración. Sin embargo, cuando vemos ahí, Pedro está en paz durmiendo, ¿verdad? Y él no estaba gritando, él no estaba en pánico, él estaba encarcelado, amarrado y custodiado. Y se durmió en paz, como diciendo, Señor, en tus manos estoy. Así Que es. se haga tu voluntad. Él Porque estaba como reposando. ¿Sí? él creyó a Dios, porque sabe una cosa, una de las cosas lindas es que él vio a Jesús resucitado. Amén. Amén. Entonces él sabía que si se quedaba vivo era para la honra y gloria del Señor, pero si el Señor se lo llevaba, él sabía también para dónde iba. Sí. Tenía paz. Así, totalmente. El pueblo de Dios, el que estaba afuera, ¿verdad? Viendo a su líder, a Pedro, al quien los estaba guiando en ese momento, o uno de los varios que el Señor había dejado, ¿verdad? Yo diría que era como el miedo, el temor de perder a otro, de perder a otro, ¿verdad? Por eso ellos acudieron a la oración fervientemente. Y aquí podemos ver que el pueblo hizo lo que tenía que hacer. Es una liberación milagrosa de la cual Dios usó a un ángel para liberar a Pedro, demostrando que la oración de su pueblo transforma situaciones imposibles a posibles. La iglesia asumió la responsabilidad de interceder por Pedro, su líder encarcelado, entendiendo que la oración es una forma de cuidar o cuidarnos entre hermanos y pelear las batallas espirituales. Amén. En el versículo 12, 5 de Hechos nos dice así, oraban sin cesar. Así es. Estas oraciones de la iglesia produjeron o provocaron la intervención divina, milagrosa, Amén. soberana del Señor. Así como la menciona en los versículos siguientes, ¿verdad? Pero sin la cual Pedro no habría podido salir de allí. Era imposible de las manos de este despiadado rey. Ahora, hermana Entonces, Rocío, hermana, es importante la intercesión. totalmente. Porque la iglesia dice que estaban todos reunidos en una casa orando, intercediendo, ¿verdad? Esa es una de las armas espirituales que el Señor nos deja. Amén. Y hay que usarla. Porque en algunos momentos de tensión, de presión, de miedo y de angustia, hasta queremos callar, en vez de buscar ese refugio íntimo con la oración para expresarle al Señor lo que estamos sintiendo. Amén. Y de hecho es bueno expresarle que quiere aparecer el miedo, que quiere aparecer la angustia, porque si se lo expresamos, hermana Rocío, entregamos esas cargas. Sí. Y ahí podemos tener el corazón dispuesto a creerle al Señor. Ahora, hay algo que yo he notado en los cristianos, no en los creyentes. Bueno, los creyentes lo hacen, pero no podemos dejarle la carga a un hombre, sino a Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque he notado que mucha gente se mete en chats de clamores, de oración, y ponen ahí, oren por mí. Mire que tengo, oren por mí. Pero usted está orando por usted mismo. Porque esa es la clave. Ponen a orar a todo el mundo, pero ellos no oran. Sí, es más fácil pedir oración que asumir la oración, asumir la relación con Dios, encarar o afrontar lo que debemos arreglar, lo que debemos presentarle al Señor. Muchos les es más fácil decir, oren por mí. Y su vida, sus actitudes y sus acciones continúan igual.
Y muchas veces pues Dios lo escucha. Sí, y hay gente que dice, yo la escucho a usted, ore por mí. No, eso no se trata de eso. Es de una relación con Dios para que Dios te oiga tu oración. Acércate al Señor, búscalo de verdad, de todo corazón. Y si has pecado, pídele perdón y entra al trono de su gracia con un corazón limpio y clama por ti mismo. ¿Quién mejor puede clamar que usted mismo, por usted, por su casa, por su hogar, por sus hijos, por su negocio, por sus finanzas? Vaya usted, porque esta es la solución en tiempos de angustia. Aunque usted no lo crea, lo poderoso que es la oración. ¿Qué fue lo que hizo Dios en este caso en Pedro, cuando la iglesia oraba sin cesar? ¿Qué fue lo que hizo? Envió un ángel. Envió un ángel. Así es. En el versículo 6 podemos leer, esa misma noche cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Y aquí nos podemos hacer la pregunta, ¿qué fue lo que Dios hizo con el ángel? Primero tocó a Pedro, que estaba durmiendo, como lo acabamos de leer, y lo despertó y le dijo, levántate. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Wow. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y Pedro lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Wow. Aquí empezamos a ver la grandeza del Señor. El ángel no necesitó llave, solo una orden del cielo, las cadenas cayeron. Pedro estaba durmiendo, o sea que él en medio de esa situación de ver que estaba preso, podemos ver una gran enseñanza atrás de todo esto. Estaba durmiendo, hermanos. A veces hay situaciones en que no podemos dormir, pero ese sueño, yo sé que él estaba confiando en el Señor. Eso me toca también porque yo tengo un chat de madres donde me habla que sus hijos están atados en vicios. Pero cuando usted le ora a Dios creyéndole, esas cadenas de vicios se caen en el nombre de Jesús. Hay que creerlo para verlo. Amén, Amén. amén. Así mismo, como esas cadenas cayeron de las manos De Pedro. De cualquier situación que nos sintamos encadenados, Dios con una sola orden esas cadenas Amén. caen. Así Tenemos es. que confiar. Hay poder en el Señor y cuando nos vamos en oración creyéndole. Amén, así mismo es. Ahora vamos a ver cómo se encontraba Pedro. Según los versículos de este capítulo, Pedro estaba custodiado. Estaba durmiendo entre dos soldados, o sea, uno a cada lado, sujeto con cadenas, y dos soldados más delante de la puerta custodiaban la cárcel. Él junto con el ángel pasaron dos puertas, pero no fueron solamente dos, había una tercera puerta de hierro que daba a la ciudad. Para Dios no hubo impedimento, para Dios no hubo puerta que no lo dejaran pasar. Dios no necesita... Bueno, nada, solamente su poder, no hay puerta cerrada para Él, no hay obstáculo, no hay fortaleza, no hay impedimento, no hay argumento del diablo para que Dios ejecute su milagro. Cuando un pueblo está orando, cuando un pueblo está clamando, cuando un pueblo le cree. Aquí vemos la grandeza así bien desglosada, paso a paso como el Señor nos lo permitió, presentarlo esta noche, ¿verdad? Para ustedes, cómo actúa el Señor en medio de nuestras situaciones. Y yo puedo ver aquí, ¿verdad?, lo importante de la unidad, porque escrito está, si dos o tres se ponen de acuerdo, ahí ello está. Entonces el Señor contesta la petición de dos o tres unidos en un solo espíritu, porque no es que unos van a orar por dinero y la otra por hijos, no, tiene que haber unidad en el espíritu. Hay gente que no sabe orar, hacen un chomín o lomín o chocsui, como usted quiera, una mezcla de cosas. No, cuando usted ore se tienen que poner de acuerdo. Vamos a orar por finanzas, vamos a orar por finanzas. Vamos a orar por los hijos, tiene que ser por los hijos. Y sí cubrir todas las necesidades, pero en unidad en el espíritu, creyendo que Dios está oyendo, porque escrito también está que Él inclina el oído para oír a los justos. Amén. Entonces, si Él inclinó el oído y ya me oyó, yo tengo que estar a la perspectiva de que Dios algo va a hacer. Esperando el milagro. Algo el Señor va a hacer, ¿verdad? Y es que en cada puerta que el ángel pasó a Pedro, hermana Romina, habían guardas ahí también. ¿Qué pasó? ¿No los vieron? ¿Qué fue lo que Dios hizo ahí? Tenía el control de todos. ¿Cómo se abrió la última puerta sola, la que era de hierro? ¿Cómo? Entonces usted tiene que pensar así. Si yo me voy en oración, en fe, creyendo, unida con un grupo de hermanos, ojalá,
Yo sé que Dios va a abrir puertas, yo sé que Dios va a mandar un ángel, yo sé que Dios va a hacer de lo imposible posible. Hay que creerlo y esperar el tiempo de Dios. Ahora, cuando Pedro fue liberado, no solo fue de la cárcel, sino de la mano de Herodes, porque él lo iba a matar. Y Pedro, una vez que sale liberado, sale a la calle y el ángel ahí, hasta ahí llegué, hasta ahí llegó mi trabajo. ¿Qué hizo Pedro? Se fue a la casa de María, madre de Juan. Era hermano de él que habían matado a Santiago. Y ahí habían muchos reunidos orando sin cesar. Sin embargo, sucede algo que nos sucede a veces a nosotros. Así es. Y que Dios nos dice, espérate, pellízcate, despiértate, porque tú dices que tienes fe, tú dices que crees en mí, pero estás como estos creyentes. Dice que ellos estaban pidiendo por Pedro, pero llega Pedro y toca la puerta. Y cuando llega a tocar la puerta sale una sierva que se llama Rode, y cuando ella toca, oye la voz de Pedro y no abre, sino que se asusta y sale corriendo a decirle a los demás. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Dijeron, ¿estás loca? No le ¿Viste un creyeron. fantasma? O sea, estaban orando por algo, Y cuando lo vieron, no creyeron. No creyeron. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Que estamos orando por un milagro y cuando lo tenemos, uno dice, hoy no lo puedo creer. nos cuesta creer. Que No lo estamos puedo viendo creer. el milagro por el cual doblamos rodillas, pasamos días orando, pasamos tiempo pidiéndole al Señor y hasta lágrimas suplicándola. Y cuando el Señor nos regala el gran milagro, pues hasta dudamos, porque en la palabra dice, o sea, estás loca. Era imposible, o sea, en ese momento ellos, después que oraron tanto, vieron imposible que de verdad Pedro pudiera salir libre. Aparentemente, humanamente, era imposible que Pedro saliera de la cárcel. Estaba es. bien amarrado, Custodiado. encerrado, y ya lo que le esperaba era la muerte. Así es. Pero Dios, en su misericordia, oyó esa oración y envió un ángel para liberarlo, para soltarlo y encaminarlo hasta fuera de todo eso que lo estaba por destruir. Mire, Dios puede operar milagros a favor tuyo inimaginables. Lo que parece imposible hoy en día y tú tienes temor, Dios puede cambiar. Dios puede abrir una puerta. Dios puede enviarte un ángel. Dios puede hacer lo que quiera a favor tuyo cuando tú le crees, pero le crees. Porque a veces decimos yo creo, pero como que no creemos. Totalmente. Hay que creerle ciegamente. Así es. Como un niño cree a su papá cuando le dice, te voy a traer un dulce. Y él está esperando cuando el papá llegue con ese dulce porque le creyó. Igualmente nosotros tenemos que creerle a Dios, a su palabra y a sus promesas. No hay un justo desamparado ni simiente que mendigue pan. En los momentos de dificultad tuyo solamente hay que irse de oración y creerle al Señor. Romina, Dios cuántas veces no nos sorprende. El Señor nos sorprende muchas veces y cada vez que le buscamos y cada vez que le clamamos. Pero nos cuesta creer que Él nos va a responder, que Él nos atiende. Mire, muchas veces nos alegramos y al mismo tiempo nos impacta de que Dios nos haya escuchado. Sí. Cuando vemos el milagro. Entonces aparece la pregunta, ¿por qué me sorprendo tanto si pasé tantos días clamándole al Señor? Si le pasé rogando por la situación. ¿Acaso no creía que ya Dios siempre nos escuchó? Amén. ¿Que no escucha a sus hijos? ¿Acaso no debemos creer que siempre nos escucha, como lo dice su palabra? Que orábamos por ver el milagro y ahora nos sorprendemos. Eso yo no creo que esté del agrado de Dios. Debemos mantenernos firmes cuando oramos y mantenernos firmes cuando esperamos el milagro que Dios está operando. Porque Él dice, su palabra dice que confiemos, o sea, aún sin ver, creemos que ya el Señor está ejecutando. Muchas veces vemos el milagro y nos cuesta creer. Parece que celebramos de una forma superficial. Muchas veces oramos en automático, sin sentir la oración, o hacemos clamores repetitivos en el corazón, porque creemos en el fondo que Dios no puede resolver. Mire, parece que a veces el milagro limitamos el poder que tiene Dios de hacer maravillas, con una orden, a su tiempo y a su manera, ya que muchas veces la duda y el temor nos ciega, nos debilita, nos resta fuerza, nos nubla la mente del verdadero propósito de Dios, de sentirnos escuchados
y de Él hacer su obra y el milagro. ¿Cuál es su propósito, hermana? Glorificar su nombre. Amén. Siempre es glorificar su nombre. En el Salmo 34, en el versículo 4, podemos leer: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. En el versículo 7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es la confianza, esa es una parte que nosotros debemos aplicar en nuestras oraciones. El Señor nos atiende, el Señor nos escucha, el Señor nos libra de la angustia. Y mientras esperamos, la fe no puede menguar. Debe menguar la duda, más no la fe y la confianza en el Señor. En Primera de Tesalonicenses 5:17 la Biblia nos habla de que oremos sin cesar, con súplica, pero también nos dice con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque si yo creo que ya Dios me oyó, yo voy a recibir lo que estoy pidiendo. Amén. Entonces desde ya, antes de, porque eso es fe, antes de que recibas, usted va a darle gracias a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo me dice. No es solo orar, no es solo clamar, es que usted también tiene que empezar a alabar a Dios y darle gracias y decirle: Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, yo no sé cuál puerta tú me vas a abrir, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero desde ya gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Amén. Gracias por lo que vas a hacer, porque yo reconozco que tú eres el que abre puertas, el que quebranta cerrojos, tú eres el que quiebra cualquier candado, el que nos suple y rompe cadenas, ¿verdad? Y eso implica, cuando yo oro así, que estoy agradecida con Dios porque le creo a que algo va a suceder. Cuando usted le cree a Dios ciegamente de esta manera, Dios no se queda así. Dios algo va a hacer a tu favor. Alguien va a tocar para que te ayude. Amén. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero muchas veces hasta los enfermos, ¿verdad? Creemos que no hay milagro, pero Santiago nos dice: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Amén. Y la fe de ellos hará no solamente que la persona que estén orando y le unjan con aceite sea sano, sino que también le serán perdonados sus pecados. Así es, y quiero leer en el Salmo 66, del versículo 17 al 20 de la traducción La Biblia Viviente, dice así: porque clamé a Él pidiendo ayuda con alabanzas listas para mi lengua. No me habría escuchado si no hubiera confesado mis pecados, pero escuchó mi oración. Me prestó atención. Bendito sea Dios que no me rechazó cuando oraba, ni me negó su bondad y su amor. Aleluya. Amén. Y Juan nos lo dice también en Primera de Juan 5:14 dice: y esa es la confianza que tenemos en Él. Oiga qué lindo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bendecirnos, ayudarnos, que seamos bendecidos, prosperados y que todo nos vaya bien. Entonces, ¿es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Entonces, usted tiene que pensar que tiene que tener la confianza de que lo que usted le está pidiendo, Él se lo va a dar. Así que muchas veces la aflicción nos va a traer miedo, nos va a traer duda. Somos muy atacados por la duda. El enemigo va a poner, y aún la gente nos va a decir: no, esto es imposible. Lo que está pasando ahora en Estados Unidos, no hay esperanza. No hay una puerta abierta. Es imposible, pero ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Será que Dios no se compadece de sus hijos? Bueno, cuando venga el miedo, cuando venga esa duda, mi deber es irme en oración en mis momentos de aflicción. En esos momentos de aflicción es que también nos preguntamos: ¿cómo saber si realmente Dios me está escuchando? Amén. Pero allí es donde debemos recordar que Dios se preocupa, Él está atento a nosotros. Él siempre tiene su mirada sobre ti, sobre mí, sobre cada uno de sus hijos. Amén. A veces sentimos la necesidad de orar por algo una y otra vez, y no debe cesar, como nos dice la palabra, ¿verdad? Debemos también ser libres de seguir pidiendo, porque Él nos da la libertad, por eso somos sus hijos, Él está atento. Y esa libertad nos debe llevar a creer que sí nos está escuchando.
Amén. que sí nos está atendiendo, porque en esos momentos de aflicción, así como nombró la hermana de la situación que se está viviendo el país, uno se ve tambaleado. ¿Qué va a ser de nuestro mañana? Yo recibí estuve hablando con una muchacha que ella está muy nerviosa, porque el diablo ese es el trabajo de él, meter miedo. Y no sé qué voy a hacer. Me voy, me quedo. ¿Qué hago si me voy? Y mis hijos no se quieren ir. Y yo creo que me voy primero y que luego llegue. Y ella tenía una, ¿cómo le diría yo? En su mente tenía tantas cosas que no sabía ni por dónde ni para dónde coger. Ahí lo único que queda es que usted ore a Dios y pídale a Dios dirección. Amén. ¿Cuál es tu voluntad? Señor, si yo me quedo aquí, tú estarás conmigo. Porque debemos de decir lo que le dijo Moisés. A mí me viene a la mente cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida. Él dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Si tú me quieres quedar aquí, tu presencia está conmigo, aquí me quedo. Pero si yo me voy, me quiero ir con tu presencia. ¿Por qué? Porque cuando yo voy con Él, todo me va a ir bien. Amén. Él abrirá Así es. puertas, Él me bendecirá, porque yo no dependo de un hombre, yo no dependo de un país, yo no dependo de la moneda, yo dependo de Dios y Él es el que te sustenta. Y Dios te está hablando en esta hora a ti que me estás escuchando. Esto no estaba en el bosquejo, pero Dios te está diciendo, cuando tengas temor, cuando tengas la duda, cuando tú no sabes qué voy a hacer, clama a Dios, dice su palabra, y yo te responderé. Amén. Él te va a guiar, Él te va a ayudar, Él te va a decir lo que tienes que hacer. Es increíble, pero Dios habla. Así Dios es, amén. habla y te va a dirigir. Así que no dudes cuando tengas miedo. Habla con Él creyendo que Él va a hacer algo a tu favor. Esto no se trata, como decía Romina, solo de dormir y quedarme tranquilo y ya yo no puedo, no sé ni qué voy a hacer, entrar como en una depresión, Sí, así en un temor tan horrible. Si el temor se apodera de tu mente, el diablo te ganó la batalla. Así es. Es Porque que- mayor es el que está con nosotros. Amén. Aquí no queremos darte una fórmula mágica de oración. No es el punto. El punto es que tú llegues a buscar de Dios, que es el único que te puede ayudar. Recordar que Dios siempre nos escucha, que Él es un Padre amoroso. Amén. Y que no duda en respondernos. Los que Amén. dudamos podemos ser nosotros, que somos de carne, pero Dios no. Dios siempre está dispuesto. Puedes confiarle a Él todo con plena confianza, con todas tus preocupaciones, Amén. todas tus ansiedades, todas tus angustias y tus miedos, porque Él siempre está pensando en ti. Él vela por ti y en todo lo que concierne tu vida, tu hogar, tus amores, tus finanzas, pero debemos creerlo. Yo pienso, ¿verdad?, que la oración viene siendo, porque ahora todo el mundo tiene su teléfono y se Así conecta es, así es. y manda textos. ¿Por qué usted no puede creer que la oración es el teléfono del cielo, donde usted puede mandar un mensaje y va a llegar? Es más, usted puede verlo en el teléfono, no lo ha leído, Así ni es. siquiera lo ha leído, Pero el mensaje está. pero ahí lo mandé. Igualmente Así es la oración. Cuando yo le oro a Dios, tengo que pensar que este teléfono me conecta. A mí lo que me conecta al cielo es la oración. Su palabra me habla, me sana, me ayuda, me guía, me restaura, es lámpara a mis pies. Pero la oración es poderosa. Por eso cuando vengan los momentos de angustia, cuando David dijo, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Usted tiene que irse en oración y buscar al Señor. Yo quiero concluir con eso porque yo creo que ya Dios te ha hablado, ya Dios te está ministrando y yo sé que Dios de alguna manera sobrenatural, cuando tú te pones de rodillas buscando su presencia, creyéndole, ¿verdad? No lo haga así porque así, créale que Él existe, créale que Él es real, créale que Él es genuino y que usted está tratando de agradar a Dios, créale. Entonces, en esos momentos de dificultad, ese es el remedio, ese es el antídoto para tu temor, para cualquier duda. La oración es importante. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar a mí una paz
aunque yo no lo haya recibido todavía, Romina. Amén. Estamos en paz Así esperando nuestro milagro. ¿Quién no está esperando un milagro? Yo estoy esperando. Estamos esperando un milagro. Pero tengo paz porque he creído al Dios a quien yo le sirvo, a ese Dios todopoderoso que puede cambiar las circunstancias, a ese Dios que mueve montañas, que quita hombres y pone hombres, a ese Dios que me suple. Bendito sea el nombre de Jehová. No hay nadie como nuestro Dios. Si usted está confiando en Dios, Él va a orar a su favor y Él está en medio de tu problema. Así que el temor no te va a vencer, sino la paz de Dios viene a tu vida. Amén. Así Amén. como los amigos de Daniel. Los tiraron al horno de fuego. Pero el rey decía, ¿no fueron 3 los que yo puse? Yo veo 4. Y el otro tiene cara de Dios, de príncipe. Y era que en medio de su fuego y de su tormenta, Él estaba con ellos. Y lo más lindo es que salieron de ahí sin quemarse, dice, ni un pelo, ni siquiera olor a humo. Así que tu prueba parece fuego, pero el Señor está contigo y vas a salir ahí victorioso, vas a levantar bandera porque creíste en el Señor. Porque si hay algo que toca el corazón de Dios, es que le creas. Él siempre que obró milagros dijo, grande es tu fe, sea hecho como tú pediste. Y eso es lo que Dios quiere, que le creas para recibir tu milagro. Amén. Es que la fe activa el milagro. Amén. Porque ese es el punto o el propósito que nosotros debemos entender, qué es lo que Dios quiere. Al nosotros tener esa fe, esa plena convicción de que el Señor nos escucha, se activa el milagro, lo recibimos. Pero esta hermosa enseñanza que hoy tenemos es para que cuando recibamos ese milagro no dudemos, sino que le demos gracias a Dios, como Él nos enseña, darle gracias antes de recibir, seguirle adorando, seguirle Amén. glorificando por esa fe que Él mismo está tallando, porque cada prueba es para que el tallado de fe se fortalezca en Amén. nuestra alma. Nuestro Porque la fe carácter. no es limitada, la fe es infinita y Él Amén. cada día la quiere consolidar, afianzar en nuestro corazón para que seamos ese testimonio vivo del poder de su milagro, para que otros lleguen a Él, para que otros que creen que Dios nos existe, Amén. que Dios nos los escucha. Amén. Y muchos hasta creen que el Señor los ha abandonado. No, por eso es que el Señor está trabajando a través de tu prueba, a través de la mía, para que esa fe sea fortalecida y podernos usar ante las almas que están quebrantadas de corazón y así puedan llegar a Él. En el libro de Isaías, miren hermanos, dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Y si por los ríos pasas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Bendito sea el Señor con esta hermosa palabra, ¿verdad? Que Amén. nos Y es una llena de su promesa presencia. linda de que Dios nos da, que nos asegura su protección divina, que nos dice que en medio de nuestra prueba, aunque sea difícil, aunque sea como fuego, Él está con nosotros y no seremos destruidos porque Él está por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Y ya vamos terminando, ¿verdad? Que entonces la arma, hermana Romina, de la iglesia para las dificultades es La oración. Para la iglesia, para el creyente, para el que cree en Dios, para el que quiere amarlo, es la oración el arma. No hay poder humano, no hay nada humano, sino el poder viene del cielo. Amén. Con una oración constante, unida y de todo corazón. Amén. Dios sigue siendo soberano a pesar de tu prueba, a pesar de las dudas, a pesar de las quejas. Si no hay oración ferviente, si no clamamos con insistencia y no agradecemos al Señor, el milagro no se activa. Es con fe, es con confianza, Amén. es con una oración ferviente donde el milagro se activa. Amén. Pedro estaba preso, encadenado, en peligro, pero la iglesia hizo lo que tenía que hacer. Amén. Y se unió en oración de día y de noche. Amén. No fue una oración de rutina, tal vez sí, tal vez no. No, fue yo una me oración imagino constante, genuina y clamor. perseverante, ¿verdad? Todos unidos. No fue una cadena de WhatsApp. Fue una lucha espiritual colectiva, en unidad, sentida, profunda y desesperada de ver a un Pedro preso y Temor de dispuesto a perder. morir. Si ¿Sí? tenían miedo de perderlo, estaban clamando con el corazón. El temor de no perderlo.
Así que usted y yo no podemos entrar en esa desesperación. Le voy a decir, humanamente caemos unos ratitos, unos minutitos, pero cuando yo me voy en oración me levanto poderosa, porque la paz que Él nos da sobrepasa cualquier entendimiento. Y cuando yo recuerdo quién es Él y quién soy yo para Él, se me va ese temor, se me va esa duda, y mi deber es esperar en Dios, porque yo no sé lo que Él va a hacer, pero yo sí sé que Él va a hacer algo. Bueno, yo concluyo diciéndole, yo no sé por lo que estás pasando, no sé cuál es tu prueba, cuál es tu dificultad, pero el Señor te está hablando a través de este mensaje. Clama a mí, que yo te voy a responder. Busca mi presencia y verás mi gloria. Así que ese es el consejo para ti, para mí hoy. Solamente creámosle a lo que Él prometió y Él hará tu milagro. Si necesitas oración, no dejes de llamarme. Yo quiero ayudarte. Quiero unirme a tu oración. No me tienes que contar tu problema. Solamente diga, yo quiero que ores por mí. Y el Espíritu Santo, que conoce tu necesidad, va a llenar esa necesidad. Puedes escribirme a mi WhatsApp al 1 más 609-233-8196 o nos buscas en las páginas de Facebook como Cuenta Conmigo o a través de Radio Cristo La Piedra Angular. Ya sabe que estamos ahí para ser de bendición. ¿Cómo se llama el programa? Cuenta Conmigo. Cuenta Conmigo. Así que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Se despide su hermana Rocío González y Romino Mana. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este. Alma te alaba,